Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de Mode 1, Semánticas y escenarios por Arnold Roger Curry. Este es el cuarto resumen que hago del autor, en el cual se enfoca más que nada en la semántica, o sea, en cómo comunica lo que dice. Creo que en sus últimos libros se dedicó a justificar el Mode 1 por ser tan directo. Ya vamos a ver qué es lo que dice, porque antes no era muy claro para mí y en sus ejemplos resultaba un poco duro. Sin embargo, en la última parte vamos a ver que marca lo que es incorrecto y lo que es correcto para decir. Entonces dividí este resumen en 4 partes. Primera parte: engáñame una vez, la culpa es tuya; engáñame 2 veces, la culpa es mía. Curry comienza su libro diciendo que en cada discusión que tuvo con otras personas relacionadas con el tema de la cita y las relaciones con las mujeres, de alguna manera terminaban culpando a los hombres por sus decepciones y frustraciones, y los hombres culpaban a las mujeres de la misma manera. Curry cita la siguiente frase: siempre que señales con un dedo a alguien, por lo general hay 3 dedos apuntando hacia vos de la misma manera. Entonces, diciendo esto, para casi todas las formas de comportamientos que nos distinguen del sexo opuesto, hay miembros de nuestro propio género que permiten y motivan esos comportamientos. Y da 4 ejemplos. Ejemplo 1, las mujeres percibidas como interesadas. Si no existieran los hombres que tratan de atraer y seducir a las mujeres, ofreciéndoles favores económicos y destacando su sueldo, patrimonios o bienes materiales, las mujeres que se hacen conocer como interesadas dejarían de existir. Ejemplo 2, los hombres conocidos como adúlteros. Si todas las mujeres en la sociedad solo tuvieran relaciones con un hombre que fuera su esposo, prometido, novio o exclusivamente su amante, los hombres que son calificados como adúlteros dejarían de existir. Ejemplo 3, las mujeres que son percibidas como zorras. Si no hubiera hombres en la sociedad que son débiles, inseguros, pasivos y muy dispuestos a permitir que las mujeres los traten de maneras muy indeseables, los hombres no tendrían que caer en manos de estas zorras. Ejemplo número 4, los hombres que se conocen como idiotas. Al igual que las mujeres zorras, las únicas mujeres que normalmente se refieren a los hombres como un idiota suelen ser las que permitieron a los hombres mostrar un comportamiento que no era deseable, irrespetuoso o egoísta. Este tema de Curry me parece bastante acertado. Está muy relacionado a lo que hablo de que vamos a atraer personas que tengan valores similares a los nuestros. Una pregunta frecuente que me hacen es si un método específico funciona, y funciona cualquier cosa que se puedan imaginar. El tema es que algunas cosas funcionan mejor que otras, y además la forma en que los atraigamos va a determinar el tipo de persona. Entonces, si somos superficiales y manipuladores, probablemente atraigamos a personas superficiales y manipuladoras. Parte 2, la gran enemistad entre hombres y mujeres. Curry cuenta la siguiente anécdota. Le pregunté a una mujer si un hombre se le acerca y le dice: la única razón por la que estoy conversando con vos es porque me gusta que me des una chupada. ¿Lo tomarías bien o te sentirías ofendida e insultada? Como es natural, ella dijo que se sentiría un poco incómoda y mucho más faltada al respeto. Esta es la razón, dice Curry, por la que los hombres mienten. Los hombres tienen que jugar el ridículo juego de voy a ofrecerles bebidas para poder participar en una trivial e insignificante small talk y hacerle creer que quiere algo más, porque básicamente es lo que las mujeres quieren escuchar. Y acá, esta es una de mis críticas a Curry, de lo que todo lo pone como si fuera A o B. Me parecen generalizaciones. No es todo de una forma u otra y hay grises de por medio, pero siempre siento que no lo considero. Lo que Curry sigue diciendo: la mayoría de las mujeres son adictas a las mentiras agradables y a los halagos. Mucho más aceptable para una mujer escuchar eres tan hermosa, el tipo de mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, y no escuchar del mismo hombre: la única razón por la que estoy conversando con vos es porque me gustaría intercambiar orgasmos. Muchos hombres y mujeres se preguntan por qué hay tanta desconfianza, amargura y resentimiento entre los dos sexos. Ocurre que estos juegos entre los sexos suceden debido a lo que queremos el uno del otro, pero tienen terriblemente miedo a ir y pedirlo directamente. Nadie se espanta por preguntar amistad, pero sí por querer tener relación. Entonces, en un mundo ideal, dice Curry, todos los hombres podrían acercarse a las mujeres y expresar todo y cada uno de sus verdaderos deseos románticos, y las mujeres podrían aceptarlo o rechazarlo cordialmente. Parte 3, semántica. Curry comienza este capítulo dando el siguiente ejemplo. Si le digo a una mujer: quiero intercambiar orgasmos con vos, y ella dice: yo prefiero que me digas quiero hacerte el amor. Entonces, esto sería un ejemplo de la semántica en efecto. Es decir, lo mismo pero de diferente manera. Es entonces que Curry dice: las mujeres que en general se comportan como si estuvieran ofendidas por haber usado un lenguaje de clasificación XXX suelen ser las mujeres que están más dispuestas a tener relaciones ocasionales.
Curry estima que 4 de cada 5 mujeres que tuvieron inicialmente una reacción negativa a su lenguaje sexual provocativo fueron las mismas mujeres que más tarde llegaron a acostarse con él. Las mujeres que no tienen ningún deseo en nosotros, no les importa cómo nos expresamos. Ellas saben que no están atraídas físicamente o de forma romántica. Las mujeres que responden teatralmente a lo que perciben como semántica desagradable suelen ser las mujeres que son, en mayor o menor medida, manipuladoras y engañosas. Del mismo modo, la gran mayoría de los hombres que se creen socialmente apropiados suelen ser de los más mujeriegos y más manipuladores de la sociedad. Honestamente me cuesta entender mucho el punto que Curry plantea, porque la parte anterior decía que la mayoría de las mujeres les importaba la semántica, o sea, cómo decimos las cosas, y que eso obligaba a los hombres a ser manipuladores para acostarse con ellas. Sin embargo, después dice que aquellas que se ofendían, luego se acostaban con él. Si esto fuera así, no sería lo más lógico que los hombres fueran honestos y al fin y al cabo es lo que les daría resultados. También afirma que si una mujer no está interesada, no le importa la semántica. Y creo que también contradice lo que menciona en la parte anterior. Luego termina esta parte diciendo: la lengua que dirían que es ofensiva es típicamente un signo de que tratamos con un individuo de verdad. Cuando un hombre o una mujer son manipuladores, tienden a ser muy cuidadosos con las palabras que utilizan o sus frases. Entonces Curry hace la siguiente pregunta: ¿es irrespetuoso el uso del lenguaje sexualmente directo y eróticamente provocativo con las mujeres en tu primera conversación con ellas? Depende de cómo se define respetuosamente con una mujer. Para mí, dice Curry, mentir a las mujeres acerca de nuestros verdaderos deseos y de nuestros intereses es irrespetuoso. Hacerles creer a las mujeres que deseamos una relación romántica y seria, cuando en realidad solo queremos unos pocos días o pocas semanas de relaciones ocasionales, es irrespetuoso. De vuelta acá, para mí, no creo que todos los hombres intenten dar la idea de querer tener una relación romántica a largo plazo y después escapen. Los hay, pero no creo que sean todos así. Entonces, parte 4, incorrecto versus correcto. Entonces Curry plantea el siguiente ejemplo, de una persona haciéndole preguntas. Y dice: me acerqué a una mujer y le dije: hey, veámonos esta noche y cojamos. Me insultó y se alejó. Pensé que estaba haciendo Mode 1. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Curry le respondería: hay una diferencia entre ser audaz, sincero y directamente honesto y con ser grosero y desconsiderado. Entonces el otro hombre sigue preguntando: pero pensé que habías dicho que estaba bien usar lenguaje provocativo con las mujeres. Curry responde: así es, después de obtener una buena sensación de la disposición emocional de una mujer y cuando te parece que una mujer tiene los mismos intereses, entonces debemos hacer un cierto grado de calificación en primer lugar. ¿Sabemos si ella es soltera? A mí este ejemplo me da mucha gracia porque es su cuarto libro y recién en este libro es el que hace esta clarificación. Entonces él habla de la forma incorrecta y correcta. La forma incorrecta es: el hombre dice: hola hermosa, veámonos esta noche y cojamos. Y la mujer responde: eres un grandioso idiota, y se aleja. Y tenemos la forma correcta, que es: hombre mirando si tiene un anillo de boda, se da cuenta de que no tiene e inicia la conversación al haber hecho su primera calificación. Tú y yo deberíamos vernos en las próximas semanas, ¿qué opinas? La mujer responde: pero ni siquiera te conozco. El hombre le dice: por esa misma razón, es por eso que tú y yo deberíamos vernos, para que yo pueda tener una idea de quién sos y puedas conocerme. La mujer responde: ¿me invitas a comer o a cenar? El hombre responde: no estoy interesado en verte comer, estoy interesado en construir química sexual entre nosotros. Podría resultar para mucho tiempo o solo para una semana. Estoy dispuesto a ir tan lejos como nuestra química nos lleve. La conversación continúa, pero creo que se entiende la diferencia. Entonces, conclusión. A mí me sigue gustando más su primer libro. Este libro y los anteriores eran muy repetitivos y encuentro todos sus planteos muy enroscados. De vuelta, sus capítulos habla, pero no cierra los temas y después los retoma, pero no los cierra muy bien. Y cuesta mucho seguir su línea o lo que trata de explicar. Como punto a favor, creo que está buena la clarificación que hace y creo que hace una diferencia entre David X, que era mucho más directo, y siempre me queda esa duda en qué punto estaba Curry. Así que eso es todo y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen.